elevadas al cielo, celebramos tu grandeza, oh consuelo. Tus maravillas queremos proclamar, todo el mundo tu nombre alabar. Con trompetas y guitarras celebraremos, toda la iglesia juntos cantaremos. Oh, celebrando al Rey, aleluya, amén. Vamos todos a su presencia, llegué, con gozo al Rey adoraré. Nos encanta ver familias reunidas en nuestra iglesia y queremos que todos puedan disfrutar de la reunión cómodamente. Sabemos que los más pequeños de la familia pueden tener su propio plan, pero no te preocupes, tenemos todo resuelto. Si vienes con un bebé menor de 3 años, te invitamos a usar nuestra guardería, donde los más chiquitos pueden divertirse y ser cuidados por ti mientras ves la transmisión en vivo. Si vienes con un niño de entre 3 y 11 años, también ellos tienen su propia clase, que está llena de diversión, historias y actividades muy divertidas. Y para los más grandes, de 12 a 16 años, también hay una clase especial, donde aprenderán de Dios con un mensaje conforme a su edad. Así, todos pueden disfrutar de una experiencia a su medida y concentrarse en lo que realmente importa. Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga. Qué gusto, en verdad, volverles a saludar nuevamente. Pues, amados hermanos, como ustedes saben, estamos viendo un tema muy interesante, que es sabiduría para cada día. Pues bueno, le doy gracias a Dios por esta gran oportunidad, por su misericordia, por ese don inefable que no se puede describir con palabras, pero Dios hace misericordia con todos y cada uno de nosotros. Le doy gracias al Señor por ponerme en este lugar y poder compartir la delicia de la palabra de nuestro Dios. Amados hermanos, también quiero agradecer a nuestros pastores y quiero enviarles un cordial saludo. Que el Señor les bendiga, amados pastores, y que el Señor les siga abundando grandemente. Que Dios les bendiga. Pues bien, hermanos, como les decía, estamos viendo un tema espléndido, maravilloso, excelente, que es sabiduría para cada día. Pues antes de entrar de lleno al tema que nos ocupa esta noche, ¿por qué no nos ponemos en las manos de Dios? En las manos poderosas de nuestro Señor. Esperamos la guianza del Espíritu Santo, que Él tome nuestras vidas, Él tome mi ser, mi vida, para que no sea palabra de hombre, sino que sea la bendita palabra de nuestro Dios. Oremos juntos, por favor, hermanos. Padre, en esta hora te doy gracias por la oportunidad que tú me das de estar aquí enfrente de mis hermanos, compartiendo la excelencia de tu palabra, la dulzura del Evangelio, Señor. Muchas gracias, Dios. Pido tu ayuda, la gracia de tu Espíritu Santo, para que al abrir mis labios, al abrir mi boca, sea palabra de Dios y no de hombre. No razonamiento humano, no pensamiento de hombre, Señor, sino que sea
palabra de Dios, tal y como está escrita, tal y como tú la dijiste, tal y como tú la expresaste. En el nombre de Jesús te pido amén y amén. Hermanos, necesitamos sabiduría para nuestro diario vivir. En todos los aspectos de nuestra vida la necesitamos. De tal manera, la sabiduría de Dios, que viene de Dios, como dice el apóstol Pablo en una de sus epístolas, propiamente dicho, en la epístola a los Efesios, donde él les dice: mirad, pues con diligencia, ¿cómo andéis? No como necios, sino como sabios. Les hace una advertencia: mirad cómo andan ustedes, miren cómo camina, tengan cuidado, necesitan sabiduría, pero la sabiduría que viene de lo alto, no la sabiduría conforme a las filosofías humanas, no, la sabiduría de Dios es la que necesitamos nosotros. Hay una analogía en el Salmo 1 acerca de el hombre justo, el hombre santo, el hombre que tiene comunión con Dios, que medita en la Biblia, en la palabra de Dios. Y bueno, el escritor, el salmista, lo compara como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Siempre permanece verde, este árbol siempre permanece productivo, no le afecta la temporada de calor, no le afecta para nada en tiempo invernal, sino que se mantiene verde, siempre produciendo sus frutos de una manera constante, de una manera precisa. Bueno, pero este árbol, ¿por qué es así? Porque sus raíces están junto al río, junto a las aguas. Pues bien, nosotros también, como hijos de Dios, como que hemos nacido de nuevo, nuestras vidas deben estar arraigadas en Cristo Jesús, porque Cristo, nuestro Señor y Salvador, es poder y sabiduría de Dios. Así como el árbol tomaba sus nutrientes de aquel río, así también nosotros, estando arraigados en Cristo Jesús, nos alimentamos, tomamos esos nutrientes que le hace falta a nuestra vida y obtenemos sabiduría para conducirnos de una manera correcta, de una manera sin equivocaciones en nuestro diario vivir, en nuestro andar por esta vida. Necesitamos sabiduría, sabiduría de lo alto. Pues, hermanos, el tema que me ocupa en esta noche y un tema que quiero, si el Señor así lo tiene a bien, poder explicarles. Este es un verso tomado del libro de los Proverbios, Proverbios de Salomón, como se le conoce, y vamos a remitirnos al capítulo 19, verso 1. Ahí habla de dos personajes que llama la atención, es completamente opuesto uno de lo otro. Es necesario que nosotros lo analicemos, lo veamos desde la óptica de la palabra de Dios. Una lección que va a edificar nuestras vidas si nosotros le ponemos cuidado, y de antemano agradezco el favor de su atención. Así que, amados, ojalá y tuvieran un ejemplar de las Sagradas Escrituras para que juntos analicemos la palabra de Dios, y a la vez ustedes ahí puedan poner sus comentarios, siempre enalteciendo el nombre de nuestro Dios, siempre exaltando la maravillosa presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por favor, vayamos al libro de los Proverbios, capítulo 19, verso 1, que a la letra dice de esta manera: mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuo. Aquí nos habla de dos personajes. Uno que es pobre pero es íntegro. Pero hay otra persona
que es de labios perversos y fatuo, o sea, tonto. Vamos a analizar este tema, pero ¿cómo lo haremos? ¿Por qué no dejamos que la misma Biblia nos enseñe, que la misma Escritura nos interprete este texto sagrado? Vayamos pues hasta el libro de Génesis, y ahí vamos a encontrar dos personajes que nos van a ilustrar este verso. Y bueno, este pasaje, esta historia, esa historia muy maravillosa, llama mucho la atención, se encuentra en Génesis 39. Por razones de tiempo, no voy a leer todo el capítulo, pero es una historia ya muy conocida por todos nosotros. Es una excelente y maravillosa historia. Vamos a leer Génesis 39 del 7 al 12. Ustedes ya saben a quién me voy a referir, o a quiénes, propiamente dicho, a quiénes me voy a referir. Pues bien, dice así la bendita palabra de nuestro Dios. Ojalá y tuvieran ustedes la palabra del Señor. Dice el Señor, les decía a los israelitas: les escribí las grandezas de mi ley. Y usted tiene la palabra de Dios, es una grandeza de su palabra. Vamos a ver en Génesis 39 del 7 al 12, que dice de esta manera: aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso, y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues yo haría este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día, y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella, y huyó y salió. Esta historia, hermanos, ya la sabemos, ya la conocemos. Pero siempre, cada vez que la leemos, la examinamos, siempre trae alguna enseñanza. Y en esta ocasión vamos a verla y viendo algo muy presente en la vida de José. José es bisnieto del patriarca Abraham, nieto de Isaac, hijo de Jacob. Entonces entendemos que él conocía de que su bisabuelo Abraham tuvo un encuentro con Dios. Lo llamó de la tierra de Canaán. Le enseñó cómo debía de andar en la tierra prometida. Le enseñó cómo amar al Señor, obedecer al Señor, y sin duda alguna esto fue transmitido de generación en generación hasta llegar a la vida de José. Porque bueno, Dios le habló a Abraham para que así fuese, que esto le enseñara a los demás, a su descendencia, el temor de Dios, la palabra del Señor, el consejo divino. Pues así lo dice. Esto lo digo como una referencia para lo que más adelante les voy a comentar de José. Les dice en Génesis 18:19, les dice Dios de Abraham: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová,
haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Entonces, conocía José lo que Dios le había mandado a Abraham, lo que Dios le había mandado a Isaac y lo que Dios le había mandado a Jacob. Este muchacho José, no, aunque la Biblia no nos lo dice, pero es entendible. Es algo que se sabe de que él tenía comunión con Dios, de que él tenía una relación estrecha e íntima con el Señor de los ejércitos, porque no podía actuar de esta manera si es que no tenía comunión con Dios. Nos dice que José, él reportaba la mala conducta de sus hermanos, y sus hermanos, por envidia, primero le echaron a un pozo seco y le quitaron su túnica de colores, pero nunca le quitaron su integridad. Después, cuando pasaban los madianitas, aquellos mercaderes se lo vendieron a ellos. Se lo vendieron y bueno, y a la vez ellos se lo vendieron a Potifar. Le quitaron, repito, su túnica de colores, pero no le quitaron su integridad. Y José, si era íntegro en donde vivía, ahora iba rumbo a Egipto, pero él nunca habló mal contra sus hermanos, nunca entró rencor, odio a sus hermanos, no, de ninguna manera. Él no lo entendió así y llegó sin una moneda a Egipto. Llegó pobre, pero con integridad, pero con la presencia de Dios en su vida, pero con palabra de Dios en su corazón, con palabra de Dios en su mente. Sabía él cómo debía comportarse tanto en su tierra como en el extranjero. Él nunca renegó de lo que le estaba sucediendo, ni tampoco tuvo odio hacia sus hermanos. No, de ninguna manera. Él actuó de una manera íntegra. De tal manera que él encontró gracia cuando llegó a la casa de Potifar como esclavo. Y vio Potifar que Dios estaba con él. El favor de Dios se repite varias veces en el capítulo 39, varias veces se repite de que Dios estaba con José. Y que lo que José hacía, Dios lo prosperaba. Por lo que nos da a entender la Sagrada Escritura que Dios le dio una inteligencia financiera a José, de tal manera que lo que él emprendiera le iba muy bien, le iba de excelencia. Pero no porque él emprendiera estos negocios de Potifar, fuera deshonesto. No era deshonesto. Quiero hacer aquí un paréntesis para hablar acerca de este tema que nos ocupa esta noche, es acerca de la integridad. La integridad no es solamente ser honesto, franco, leal, fiel. No, es mucho más que eso. La palabra integridad encierra lo que se le conoce como irreprochable, irreprensible. Quiero entender que la palabra integridad es como un reloj con todas sus horas. Así sería la integridad. Entonces, cierro el paréntesis para seguir explicando acerca de José. José, aunque era esclavo, no se comportó de una manera desleal, y aún cuando tuvo este encuentro con la mujer de Potifar, la misma Biblia nos explica que José era un joven de bella presencia, un físico que atraía, era, como dice, de bella presencia,
y su físico también por igual, ¿sí? Entonces, la mujer de Potifar le llamó la atención de ese muchacho hebreo por la forma en que se conducía, por la forma en que hablaba. Porque, hermanos, amados hermanos, cuando tenemos comunión con Dios y cuando nosotros obedecemos su palabra, nuestra forma de ser, es más, hasta nuestro rostro se ve diferente. También nuestra forma de hablar es diferente a las demás personas. Algo raro le pareció a esta mujer cuando veía a José, ¿sí? No tan solamente él era un muchacho así, apuesto, pero también un muchacho inteligente, con una sabiduría tal que Dios le había dado y sabía. Él no nada más podemos decir el sentido común, no, tenía sabiduría de Dios. Y cuando aquella mujer se le interpuso en el camino, supo cómo debía de comportarse. Si fue honesto en los negocios de su amo, ahora era leal a su amo, era fiel a sus principios, a lo que Dios le había enseñado, porque él mismo dice, si hago este mal, pecaría contra Dios. Amados hermanos, vemos la integridad de José. Vemos la integridad de José desde un principio. Era lo mismo que en su tierra, pero era lo mismo en tierra extranjera. Era lo mismo en el campo, pero también era lo mismo en la ciudad. Era lo mismo en el patio que dentro de la casa de Potifar. En todo momento él se conducía con integridad porque tenía una relación con el Señor y porque conocía de su palabra. Amados hermanos, él en todo momento, aunque esta mujer seductora, esta mujer mala, trataba de engañar a José, él por ningún momento pensó, argumentó, para nada, no, simple y sencillamente él sabía lo que tenía que hacer, era apartarse de aquella mala mujer. Así que aunque la mujer fuera insistente, ¿sí?, de tal manera que sí lo fue, él dijo, no tengo que hacer esto porque peco contra el Señor, porque ofendo mis principios y porque sería desleal a mi amo o a mi patrón o a mi jefe. Entonces aquella mujer, de una manera insistente, de una manera insolente, de una manera que, hermanos, que él quisiera atrapar a ese muchacho, lo trató de seducir. Él, tomándole por sus ropas, él se quitó de ahí, corrió, tomó fuerzas y se salió de ese lugar. No importó, porque aquella mujer, cuando lo tomó de sus ropas, podemos decirlo de alguna manera para más entendible, lo tomó de su camisa, le arrancó su camisa, le arrancó su ropa, pero no le arrancó la integridad. Su integridad permanecía intacta. Él seguía intachable por temor al Señor. Porque dice la Escritura en el mismo libro de los Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amados hermanos, esta es la parte que toca o que corresponde acerca de la integridad que nos habla la palabra de Dios. A lo mejor es pobre, es un hombre pobre, una persona pobre, pero con una relación estrecha con el Señor. Pero también íntegra esta persona en todos lados, en todas horas y en todo momento. Pero también viene esta parte, lo que nos decía el libro de los Proverbios, el de labios perversos. Aquí vemos de una mujer de labios perversos, porque a esta mujer no le importa hacer pecar a un muchacho. Ella cree que por el hecho de ser esclavo puede hacer de su cuerpo lo que ella quisiera, pero no es así. José sabía que su alma, su cuerpo, su espíritu le pertenecían al Señor. No a una mujer, no a una seductora, no a
a una persona que lo quería hacer tropezar. Mejor corrió, dejó su ropa, pero nunca su integridad. Y aquí vemos esta mujer perversa que cuando vio que no consiguió su objetivo, ella gritó, acusó de una manera falsa a José, una manera perversa. Pero no tan solamente lo acusó, sino que engañó a las personas que él había querido violarla, que había querido violentarla. Mas no era así. Aquí, amados hermanos, quiero hacer también un poco de énfasis acerca de los labios perversos. ¿Qué es labios perversos? Los labios perversos o es la manera de hablar, es un lenguaje de cómo se expresa uno. Porque aún nosotros como hijos de Dios, Dios establece principios de nuestro lenguaje. Dios establece principios de cómo debemos de conversar, de cómo debemos de hablar. ¿Sí? Y está escrito de principio a fin. Tan solamente si nos enfocamos en el libro de los Proverbios, ahí vamos a encontrar cuándo debemos de hablar, cuándo no lo debemos de hacer y cómo debemos de hablar. De tal manera, amados hermanos, Dios siempre establece principios acerca de nuestro lenguaje. ¿Cuál es el lenguaje perverso? ¿Cuál es la boca perversa? Es aquel que no se alinea a la palabra de Dios ni a la voluntad de Dios. Todo lenguaje que no está de acuerdo a las santas escrituras es un lenguaje perverso. Es más, hasta a una falsa doctrina. Hasta una falsa doctrina es un lenguaje perverso porque no nos conduce en el camino recto del Señor. A veces, aún hasta podemos decir las bromas, podemos decir hablar en broma. Eso a alguien le puede herir sus sentimientos, puede herir su vida, su corazón. Pero entonces, ¿cómo debemos de hablar nosotros? ¿Qué lenguaje debemos de utilizar? ¿Cuál es nuestra forma de expresarnos? Debe de haber alguno, pues sí lo hay. Y la Biblia marca principios y establece normas de cómo debe ser nuestro lenguaje y cómo debe ser nuestra forma de hablar. Fíjense nada más lo que nos dice, esto ya lo saben ustedes sin duda alguna, lo que nos dice el apóstol Pablo. En Colosenses 4:6, él establece este principio, ¿sí?, de parte de Dios, porque toda sabiduría viene de lo alto y lo establece de esta manera. Dice, sea vuestra palabra con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debemos responder a cada uno. Colosenses 4:6. Dice que nuestra palabra debe ser con gracia. Esto es, y también es importante decir y recalcar que nuestro lenguaje debe ser igual en todo momento, no nada más en la iglesia, en todas horas, ¿sí? No es necesario que yo les diga que sea en el trabajo o no sé, donde quiera que andemos. Eso es algo ya sabido. Entonces nos dice que debe ser con gracia. Debemos de pensar. Sí, que nuestra palabra no sea como golpes de espada o como antorcha encendida, sino que cada palabra que nosotros hablemos la debemos de pensar, la debemos de meditar. Si no estoy lastimando a alguien, estoy ofendiendo a alguien, de muchas maneras, ¿sí? Entonces, pero también nos dice sazonada con sal. Llama la atención porque la sal, primero, que la sal le da sabor a los alimentos, pero también preserva los alimentos para que no se echen a perder. Tan es así, hermanos, a nuestra conversación le debemos dar sabor.
Que nuestra conversación no sea molesta para otras personas, nuestras palabras no sean hirientes. Nuestras conversaciones deben de glorificar a Dios en todo momento. El apóstol Pablo dijo: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Así que, amados hermanos, esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Dice: para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Miren, esto es sabiduría para cada día. Y hemos visto acerca de la integridad, pero también cómo debe ser nuestro lenguaje. ¿Cómo debemos responder a cada uno? Porque nosotros nos encontramos diferentes de personas o aún hermanos. Por ejemplo, puede que haya algún hermano herido, hay algún hermano con necesidad, hay algún hermano con falta, en pecado, ha tropezado. Nosotros debemos de tener cuidado de cómo debemos de tratar y de cómo debemos de hablar a cada hermano. Por eso dice la Escritura, para que sepáis cómo debemos de responder. Así que nuestra palabra debe ser con gracia. Como les dije en un principio, la Biblia, Dios en su misericordia, quiere que nosotros andemos de una manera íntegra, de una manera irreprochable, y hermanos, pero también cuidar nuestro lenguaje, no hacer escarnio de las personas, mucho menos de los hermanos, sino que debe ser un lenguaje fluido con la gracia y el poder del Espíritu Santo. Solamente de esa manera, un lenguaje que tiene como base la palabra de Dios, una conversación que descansa en la excelencia de las Escrituras. Es como debemos de hablar y debemos también de comportarnos. Nuestro comportamiento debe de descansar en la oración, en la palabra de Dios. Eso es la manera en que nos aconseja el Señor. Solamente quiero volver a repetir el pasaje que leíamos anteriormente. Mejor es el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuo. Este es el mensaje de esta noche, que donde quiera que nosotros andemos, donde quiera que nosotros caminemos, debemos ser íntegros, practicar la integridad, porque la gracia del Señor Jesús se ha derramado en nosotros. Porque el poder del Espíritu Santo está en nosotros para poder ser íntegros, pero también para cuidar nuestro lenguaje. Sabiduría para cada día, sabiduría de lo alto. Así que, amados hermanos, permanezcamos en Cristo Jesús, porque Cristo Jesús es poder y sabiduría de Dios. Muchas gracias, hermanos, y gracias por el favor de su atención. Y quiero pedirles a que juntos oremos al Padre Celestial y le pidamos sabiduría para que andemos en integridad, pero también cuidando nuestro lenguaje, o sea, nuestra forma de hablar, que sea con gracia, sazonada con sal. Y nosotros vamos a entender de cómo debemos responder a cada quien. Muchas gracias, hermanos. Oremos pues juntos a nuestro Padre. Padre, gracias por permitirme llamarte Padre. Gracias porque nos has adoptado como tus hijos a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Señor, por la presencia de tu Espíritu Santo. Muchas gracias, Señor. Gracias por la vida de mis hermanos. Este proverbio nos habla, Señor, nos anima, nos exhorta a cómo debemos ser íntegros, pero que también debemos cuidar nuestro lenguaje. Ayúdanos
Oh Espíritu Santo, quita lo malo que hay en nosotros. Quita las cosas que no van conforme a tu voluntad. Muchas gracias. Gracias en el nombre precioso y maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues, amados hermanos, esto ha sido todo por esta noche. Espero en el Señor Jesús que sea una palabra de edificación, de construcción para nuestras vidas. Y bueno, nos vemos el próximo domingo a las 10 y a las 12 del mediodía en la casa celebrando al Rey. Que el Señor les bendiga y les envío un fuerte abrazo a ustedes también, amados pastores. Hermano Jonah, muchas gracias y que el Señor les bendiga. Si te gustó el video, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir todas nuestras notificaciones. Te esperamos en nuestros servicios los días domingos a las 10 a.m. y 12 p.m. Si deseas ofrendar o mandar una donación, los números aparecerán en pantalla. Para más, síguenos en nuestras redes sociales. Te esperamos la próxima.